Esto es importante porque la Ordenación General del Misal Romano ha introducido esta pequeña frase que dice... Con el tema de la predicación y la homilía estamos reunidos los seminaristas mayores, ya muchos diáconos y otros que lo van a ser a lo largo de este año, en un curso de pastoral que las diócesis de la Iglesia en Castilla, incluida la diócesis de La Rioja, organizamos todos los años. Este año el tema es la predicación y la homilía y hemos querido hacer algo pues en la línea de lo que venimos trabajando siempre, pero quizá un poquito especial. Bueno, antes de nada, en concreto, en nuestra diócesis de la Iglesia en Castilla tenemos en torno a 15 seminaristas o algunos están en etapa estudiando y están en etapa de pastoral y otros no han podido venir en concreto porque estaban en ejercicios espirituales de mes, pero en total hemos estado y estamos justamente en este curso 11 seminaristas mayores o diáconos. Están de Ciudad Rodrigo, de la diócesis de Salamanca, de Zamora, de Ávila, de Valladolid, de Burgos, de La Rioja y de Osma Soria. ¿Qué es lo que hemos hecho, por ejemplo, el primer día, que fue el miércoles, día 21 de febrero? Pues hemos hecho una experiencia novedosa. Por primera vez nos hemos ido a la escuela de Asunta Serna, que es, como muchos saben, la protagonista de la película Red de Libertad, dirigida por Pablo Moreno. Es una película que cuenta la historia de Elena Studer, una hija de la caridad que salvó a 2.000 personas de los campos de concentración nazis justamente en el norte de Francia, en la zona de Metz, y que después de esa experiencia de Asunta con la película y el gran compromiso que ha tenido en toda su propia distribución y con el conocimiento que ha tenido incluso de algunas realidades eclesiales, nosotros le pedimos un curso especial sobre la comunicación, cómo comunicar por parte de los que se van a dedicar a la predicación, cómo comunicar bien, cómo lograr que funcione bien. Y entonces hemos tenido una sesión de unas 6 horas en la que cada seminario preparaba una predicación de unos 4 o 5 minutos, se grababa y sobre esa grabación tanto Asunta como su marido Scott, que ambos forman parte de la escuela, nos han ido dando las pautas de cómo debe ser la comunicación adecuada para que desde la propia empatía del comunicador llegue a la gente lo que queremos comunicar bien. Para Asunta y para lo que es esta escuela no existe un buen o mal comunicador, sino un comunicador que funciona lo que hace o no funciona. Eso es lo que quiere decir. Y ha sido una experiencia muy interesante. Nos hemos quedado con la gana, todos los seminaristas que han participado e incluso hemos estado también otros 3 formadores de los seminarios, nos ha parecido que es una muy buena iniciativa, probablemente para repetir, e incluso merecía la pena organizarlo de una manera muchísimo más, con más tiempo, quizá a lo largo de una semana, en algún lugar. Estamos incluso pensando qué se podría hacer y ofrecerlo a otros seminarios. Se trata de ganar en comunicación desde la parte física, la colocación, el lenguaje gestual, hasta la manera de dirigirse al público, de mirar al público, etc. Ha sido muy interesante. Ha sido, por tanto, el comienzo de este curso. Una vez que acabamos en Madrid, en la propia escuela, regresamos ya al seminario de Valladolid y aquí nos encontramos justamente en este día central, que es también el jueves. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este jueves? Pues la parte primera se trata de ver la homilía desde el aspecto celebrativo, litúrgico celebrativo. Estamos en tensión en la homilía, pero ya una vez que ha pasado la homilía, dice, bueno, y todo aquí vamos a que la homilía y el resto de la misa, ya no tengo que estar en tensión, que es Cristo, que se transforma su cuerpo y su sangre, o sea, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre. Raúl García, uno de los formadores del seminario de Ávila, que es también especialista en temas de liturgia, es el que nos está dando justamente esta mañana. Nos está explicando cómo una buena homilía tiene que tener en cuenta la palabra de Dios, cómo una buena homilía tiene que tener en cuenta la celebración litúrgica del momento que se está celebrando, tanto de la celebración del día como de la celebración de tipo litúrgico, y cómo tiene que tener puesto un oído en los fieles en la comunidad concreta a la que se dirige. Y cómo la homilía, antes que otra cosa,
es un verdadero diálogo entre Dios y su pueblo, como nos va a decir el Papa Francisco en su documento Evangelii Gaudium. Y justamente por la tarde, Gonzalo Escamilla, que es un párroco de la diócesis de Salamanca, en concreto párroco de Alba de Tormes, nos va a contar desde su experiencia, porque tiene una gran formación bíblica, cómo usar la Biblia, cómo usar la palabra de Dios para que las homilías tengan esa parte bíblica que tan importante ha sido en la recuperación de la predicación homilética después del Concilio Vaticano II. Como la riqueza de los textos litúrgicos, la riqueza del leccionario, es una riqueza maravillosa que después del concilio ha servido incluso pues para iluminar hasta otras comunidades religiosas, hasta los protestantes admiran y han aprendido de esta distribución de la palabra de Dios que se hizo en el Concilio Vaticano II, que es una gran aportación. Ellos, los protestantes en concreto, que llevan tanto tiempo centrándose en el estudio de la palabra. Bueno, pues la palabra de Dios, cómo trabajarla, cómo estudiarla, cómo acercarse a ella para hacer una buena predicación. Y la última parte del curso, ya en el viernes, es justamente cómo la palabra de Dios, recuperada en la liturgia de la Iglesia y recuperada después del concilio, lo que nos dice el Concilio Vaticano II sobre el papel de la palabra en la predicación, ver también lo que el Papa Benedicto XVI nos dijo en ese gran documento, que es una gran exhortación, Verbum Domini, sobre la palabra de Dios, que es un documento precioso, cómo entendiendo ese documento, cómo acercándonos a ese documento debemos comprender la presencia de la palabra en nuestra predicación. Porque cuando cogemos en nuestras manos la palabra de Dios, Dios vuelve a caminar con el hombre en el paraíso, que son palabras de los santos padres. Y a partir de ahí terminaríamos con la parte más concreta que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, sobre cómo es la homilía y cómo hay que hacer la preparación de la predicación. El Papa Francisco nos insiste mucho en ese documento, cosas muy concretas, muy concretas. La homilía es parte de la celebración litúrgica, la homilía, por tanto, no es un parón que se hace dentro de una celebración, sino que está metida dentro de lo que es el contexto litúrgico celebrativo, tiene que ayudar a que el pueblo dialogue con Dios, tiene que ayudar a que el pueblo, ese diálogo entre Dios y el hombre, ese abrazo que Dios le hace a cada fiel con el bautismo y que culminará en la vida después de la muerte, como una especie de abrazo del hijo pródigo. El Papa dice, entre esos dos abrazos está justamente la liturgia de la Iglesia y la celebración de la Iglesia, y por tanto la predicación tiene que ver con cómo lograr que los fieles descubran el gozo del seguimiento de Jesús, que es un verdadero diálogo entre Dios y su pueblo, no es por tanto otra cosa. Y como unas recomendaciones para la preparación, desde la dedicación a la lección divina, la preparación inmediata, la oración de la palabra de Dios, la oración de la homilía, rezar la homilía para que templar por tanto un poco el espíritu, para que luego esa herida que uno ha recibido en su corazón la transmitas a los fieles. Y el Papa, entre otros muchos ejemplos, nos dice que la homilía tiene que tener pues una idea, tiene que tener una imagen y tiene que tener un sentimiento, de alguna forma, ¿no? Para no ser predicadores vacíos. Y con este curso realizado por tanto por los seminarios de la región y realizado por tanto por los seminarios en concreto los seminarios que ahora tenemos seminaristas en etapa de pastoral, pues lo que queremos es seguir trabajando la parte de la comunión entre nosotros, llevar a cabo lo que hacemos siempre, trabajar mucho en conjunto, y que lo venimos haciendo como ese gran espíritu de la Iglesia en Castilla que sale de Villagarcía, lo hemos prolongado siempre en nuestros seminarios. Se trata de que, además de hacer una experiencia de comunión entre los seminaristas mayores que ya se conocen, entre los diáconos que ya se conocen, esa experiencia de comunión y de ayuda es sobre todo una experiencia de ayuda mutua para la mejor formación de nuestros candidatos a sacerdocio.